pasar la mayor cantidad de monto al final ya para volver a vender. No es lo mismo pagar 100.000 hoy que ir pagando 100.000 en el transcurso de los 3 años y a cuotas. Entonces yo creo que la emoción en sí no es mala. Obviamente uno al comprar especialmente su primer departamento es un proceso emocionante. Soy Rocío Ortiz, arquitecta de profesión. Y yo soy Enrique Román, ingeniero comercial. Somos asesores inmobiliarios. Y creamos este podcast porque el mundo inmobiliario paraguayo está viviendo un momento increíble. Y queremos contarte todo lo que hay detrás, desde cómo invertir con estrategia hasta los errores más comunes y lo que nadie te dice del rubro. Todo de una manera distendida, en lenguaje simple, como una charla entre amigos. Así que si te interesa invertir mejor o simplemente entender lo que está pasando en Paraguay, te damos la bienvenida al Código Inmobiliario. La mayoría de las malas inversiones inmobiliarias no se hacen por falta de dinero, sino por falta de números. Hoy vamos a hablar de algo que incomoda, pero es algo que marca la diferencia entre un inversionista y una persona que compra algo que le gusta. Así mismo, y hoy nos acompaña Gustavo Silva, broker inmobiliario con amplia trayectoria en el mercado paraguayo. Gustavo, muchas gracias por estar acá. Contanos un poquito sobre tu trayectoria, un poquito sobre tu experiencia. Hola Rocío, Enrique, gracias por invitarme al podcast. Bueno, tengo 7 años dentro del rubro inmobiliario. Estoy básicamente antes de la pandemia, ¿verdad? Que fue una etapa de mucho aprendizaje para todos nosotros. Sí. Y sí, tengo justamente experiencia trabajando con inversionistas y me toca también hablar justamente de lo que mencionaste al principio, Enrique, que es separar las emociones y la racionalidad, ver con números, ¿verdad? Y bueno, de eso hablamos hoy entonces. Buenísimo, me encanta y realmente es un tema interesante, yo creo que a la gente le va a servir mucho, así que como saben la idea es que podamos ayudarles a brindarles información para que puedan tomar decisiones mejor informados. Vamos a hablar en el primer bloque de lo que es emoción versus inversión y primeramente siempre hablamos de que uno tiene que definir el objetivo de su inversión. ¿Estoy comprando para vivir? ¿Estoy comprando para invertir? ¿En qué escenario me estoy posicionando? Cuando uno compra para vivir, normalmente siempre compra con el corazón, con la emoción. Claro. Pero cuando es una inversión, debería de invertir con la cabeza, Sí. algo más racional. Así es. Son dos cosas totalmente diferentes y los mismos desarrolladores lo plantean desde el principio. Al momento de conceptualizar el proyecto, ya definen, bueno, esto va a ser para que una persona venga a vivir acá. Entonces hacen más énfasis en la calidad de vida, en las amenidades para el consumidor final. Claro. Y también hay otros proyectos que son exclusivamente para inversión. Entonces hacen más foco en lo que sería retorno de la inversión, menos despensas, más flujo de caja y así. Y departamentos más chicos, más compactos. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay luego ya una diferencia entre los proyectos, ¿verdad? Y es importante que el inversionista sepa cuál proyecto le va a lo que él está buscando. Claro, Totalmente. cuál está alineado con su objetivo. Totalmente. Y inclusive yo a veces pregunto a los clientes, ¿verdad? Que me escriben para empezar el proceso de la asesoría y me dicen, ¿cuál es la diferencia si al final el departamento que yo estoy comprando es para vivir? O sea, alguien va a vivir en ese departamento, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace la pregunta para vivir o para invertir, es cierto que el departamento responde a una necesidad habitacional, pero el que compra es la diferencia. O sea, el que compra va a vivir ahí o el que compra está usando eso como una herramienta de inversión. Claro, Ahí está la totalmente. diferencia. Lo de racional, por ejemplo, pasa cuando una persona quiere invertir y la persona quiere, por ejemplo, un tremendo desarrollo, algo 100% lujo, pero sus bienes o su capital no da como para eso. Entonces, Claro. ahí hay que ser racional y hacer los números y ver qué es lo que le conviene realmente a la persona. O su objetivo no es ese. Su objetivo es tener flujo de caja y se va por algo lujoso o por algo pensando que va a vivir esa persona ahí, que es lo que siempre pasa, ¿verdad? Que el cliente dice, no, pero no tiene el balcón, no tiene parrilla, cosas así, pero pensando en la persona que va a vivir ahí, siendo que en realidad vos tenés que pensar, esto va a ser un instrumento de inversión, yo no voy a vivir ahí. Entonces se analiza diferente las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que la emoción en sí no es mala. Obviamente uno al comprar especialmente su primer departamento es un proceso emocionante, solo que no puede ser como nuestra punta de lanza, no puede ser eso lo que determine nuestras decisiones. Así que Gustavo, te pregunto, ¿cuál es un error que vos comúnmente ves, especialmente en los inversionistas primerizos en Paraguay? Bueno, el error más frecuente, y yo creo que es el más importante, es, y volvemos a hablar del objetivo
que hablamos anteriormente, que no definen bien qué es lo que están buscando, ¿verdad? Y hace poco me tocó hablar con una clienta y ella estaba muy abrumada, muy indecisa porque estaba viendo demasiadas opciones por su cuenta, hablaba con muchos asesores, muchas desarrolladoras y dijo, bueno, ¿para qué yo tengo el contacto de Gustavo si no le voy a aprovechar? Me dice, ¿verdad? Y me llama y me dice, Gustavo, tengo esta situación, me estoy por volver loca, me dice, ¿verdad? Y me dice, ¿cuál es mejor? Así analizando un número, ¿verdad? Y le digo, para la pelota, le digo, Claro. ¿verdad? ¿Qué es lo que vos querés? Y yo quiero invertir acá y después me quiero vivir. Bueno, entonces tenemos que buscar algo intermedio que se ajuste a lo que es comprar para vivir o invertir, El ¿verdad? Claro. famoso híbrido. El famoso híbrido, Sí. ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, porque al definir qué es lo que vos estás buscando o para qué, o el uso que le vas a dar a esa unidad, ya descartás, pero el 50% de los proyectos, Sí. ¿verdad? Y yo siempre digo que buscar un departamento, ya sea para el objetivo que le dé, siempre es una cuestión de descartar opciones. No es una cuestión de buscar, porque vas a buscar toda la vida si es que vas a Opciones enfocarte hay de en, sobra. claro, si es que te vas a buscar en lo que es perfecto, pero cuando vos tenés todas las opciones del mercado, están Sí, ahí, claro. ¿verdad? Tenés que ver cuál es lo que cumple el objetivo y una vez que encuentres uno, te vas por eso. Ujú. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, lo más frecuente es no definir bien el objetivo, es decir, ¿para qué yo estoy buscando esto? Ujú. Claro, totalmente. Hablando de eso, o sea, la primera pregunta clave que uno tiene que hacerse es ¿cuál es mi objetivo? O sea, Sí. sería renta mensual, Airbnb, si quiere volver a vender. O sea, hay muchas preguntas que uno tiene que hacerse antes Claro. de invertir. Sí, porque hablando como instrumento de negocios, es un instrumento que tiene muchas maneras de ejecutar el instrumento en sí, que es en este caso la compra del departamento para inversión. Y lo que a mí me parece interesante es que nuestra función es justamente ayudarle a esa persona a digerir toda esa información, porque la información, como bien dijiste, Gustavo, está ahí. O sea, yo puedo llamar a todas las desarrolladoras, puedo obtener la información, está todo en internet. O sea, hoy en día no es que Claro. alguien necesita un asesor para obtener esa información, sino más bien para razonar, procesar y digerir. Es como guiarle a la persona en ese proceso, que yo creo que ahí entra más bien nuestro trabajo y nuestro criterio, ¿verdad? Claro, o sea, nuestro objetivo realmente más allá de la información también es esclarecer, aclarar, guiar a la persona, porque así como dijiste, Gustavo, tu cliente ya estaba totalmente mareada con tanta información, entonces tu trabajo fue aclararle primero qué es lo que quería y en base a eso pasarle las opciones, acorde a lo que ella quiere, ¿verdad? Totalmente. Y a veces toca decirle a nuestros clientes, no, no es por ahí, ese no es el camino, ¿verdad? Ujú. Y no es que yo no quiera venderle el proyecto, sino porque yo sé que ese proyecto quizás no cumple con lo que está buscando, con el objetivo Sí, que tiene esa persona. Entonces, parte de nuestro trabajo es guiar, es claro, asesorar y decir sí y decir no. claro. Totalmente la decisión final la toma el cliente, pero yo siempre le digo, mira, si fuera yo en tu situación haría esto y esto y esto. Lógicamente es tu dinero, vos podés hacer lo que quieras con eso, pero dentro de lo que pueda, ya que tenés mi contacto, ya que estás hablando conmigo, voy a tratar de evitar que cometas un error, ¿verdad? Claro. Entonces, hablando un poco más de lo que es el proceso de recuperación de esa inversión, porque no todo es el precio, o sea, uno compra un departamento y en algún momento va a tener que ver lo que viene con ese departamento, o sea, los gastos que genera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de el precio del departamento, luego el amoblamiento, si es que yo lo voy a dedicar a renta temporal. ¿Qué otros gastos uno tendría que tener en cuenta al momento de comprar un departamento, Gustavo? Bueno, ahí tenemos que hacer realmente un análisis más numérico, Ujú. ¿verdad? O sea, poner todo en una planilla, en un Claro. Excel y haciendo los cálculos, ¿verdad? Y antes de entrar en detalle de los gastos, ¿verdad? Me gustaría hacer como un paréntesis, una aclaración, ¿verdad? Que el Ok. número que te dé al final no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Es decir, me da un 7% de rentabilidad. Y eso está bien o está mal, pero depende otra vez de vuelta, ¿verdad? Depende de qué es lo que vos estás buscando, ¿verdad? Ujú. Hay gente que con un 3% ya está más que feliz, más que suficiente. Y otro tipo de inversionistas que necesitan por lo menos un 10 o más para arriba Para porque, que les haga sentido. para que le haga sentido porque su objetivo es diferente, ¿verdad? Sí, Entonces, volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los gastos que yo tengo que tener en cuenta? También tiene mucho que ver con mi objetivo, ¿verdad? ujú, Porque si realmente yo quiero invertir en algo donde quiero proteger mi capital, voy a comprar departamentos, no sé, más grandes,
en edificios mejores ubicados, que tenga buena reventa en el futuro. Y probablemente las despensas sean caras. ¿Verdad? Pero si mi objetivo es una renta mensual, es decir, exprimirle al departamento, Claro. sacarle el máximo flujo de caja, quizás ahí sí las despensas me van a preocupar más. Claro. Hace sentido Porque eso. afecta al objetivo que vos te pusiste. Totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, las despensas son un punto muy importante, ¿verdad? No precisamente mayores amenidades significa que las despensas sean más grandes, ¿verdad? Justamente el otro día estamos hablando de un proyecto que tiene un montón de amenidades y los clientes me preguntaban, pero es enorme este proyecto, ¿cómo es que me va a salir muy caro mes a mes, ¿verdad? No, lo que pasa es que es eficiente. Claro. Es eficiente, entonces las despensas son bajas. Y también influye la cantidad de departamentos unidades. que hay Justo en iba a ese decir. proyecto. Sí. También afecta la cantidad de unidades, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante es el cómo se va a pagar, ¿verdad? La financiación. La financiación Sí. y el valor del dinero en el tiempo. El otro día estábamos discutiendo también con otro cliente que él quería hacer un pago al contado, es decir, él quería cancelar ya la unidad, una compra en pozo, que le ofrecía una buena financiación sin intereses durante la construcción. Y analizamos, y como él quería pagar al contado, le ofrecieron un descuento del 3%. ¿Verdad? Y 3% no hace tanto sentido. Claro. O sea, Para cuida, descapitalizarse. claro, cuida tu flujo de caja también, cuida tu costo financiero. O sea, yo preferiría pagar las cuotas mes a mes y el resto del dinero tenerlo en otro lugar que me genere interés. Claro. O así. Entonces, es muy importante cómo y cuándo se va a pagar. No solamente el monto precio final final. que yo veo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por tirar un número, no es lo mismo pagar 100.000 hoy que ir pagando 100.000 en el transcurso de los 3 años y a cuotas. Totalmente. ¿Verdad? Ese es un costo financiero altísimo. Sí. ¿Verdad? Es Claro. muy diferente. Y eso que decís encaja perfectamente con un episodio anterior en el que hablábamos sobre cómo un inversionista podía complementar instrumentos en bolsa de valores con bienes raíces. Entonces, en vez de pagar contado, si es que el descuento que te hacen no es muy significativo, podés meter eso en un CDA y hacer trabajar ese dinero en otro instrumento mientras seguís pagando tu departamento. Claro, puede ser un fondo mutuo, o sea, cualquier Sí. instrumento, con lo que sobra no te descapitalizas e invertir en eso. Claro, complementás y haces que crezca tu patrimonio de una manera Sí. más eficiente. Después hay otras cosas que me gustaría mencionar también, que son ya más bien de rigor, es decir, cuántos son mis costos de cierre, qué impuesto voy a pagar al momento que lo venda. También. Es importante si es que la persona es extranjera, ver el tema de los impuestos, ¿verdad? El paraguayo siempre paga menos impuestos que el extranjero y hay que ver cómo canalizar también eso, ver si es que hace sentido solicitar la residencia y bueno, tema de impuestos. Claro, y también analizar si le conviene comprar como una empresa o a título personal. Eso es algo súper interesante que inclusive podemos hablar en otro episodio porque eso es para Eso es para desglosar, O sea, totalmente. Sí, es bastante... yo creo que eso es para un episodio. Sí, un totalmente episodio aparte, entero de porque impuestos. hay tantas cosas que hablar ahí. Sí. Realmente. Y por último, los costos, digamos, asociados a la compra de... No sé si hablamos exclusivamente de unidades, ¿verdad? Porque cada tipo de propiedad también tiene su Claro. costo diferente, ¿verdad? Pero Sí. si es que hoy nos enfocamos, por ejemplo, en departamentos, al comprar un departamento te lo entregan y siempre hay algunos que otros costos que, no digo ocultos, pero que no te lo mencionan al principio, ¿verdad? Disimulados. Por ejemplo, que tenés que amoblar las áreas comunes, tenés que poner un depósito adicional para equipar el gimnasio, para equipar el quincho, ¿verdad? Y eso Claro. sale del bolsillo de los propietarios, ¿verdad? Y no te lo dicen al momento de vender. Sí, es un ¿verdad? prorrateo entre todos los propietarios, pero a veces sale como una sorpresa ahí al final. Claro, Que claro. está todo calculado igual desde un principio para la desarrolladora, ¿verdad? Sí. Pero el propietario, el inversor nomás ya se va enterando a la marcha. O más bien de repente el monto que se le dice va variando un poco, ¿verdad? O sea, existe, pero va variando ese monto. Pero es importante mencionar, para mí no hay ningún problema siempre y cuando la persona que compró sabe lo que está comprando y Claro. sabe dónde se está metiendo. Si sus números le hacen sentido, adelante. Pero lo que es un poco desagradable es enterarte ahí al final, ¿verdad? Que Sí. aparezcan cosas ocultas. Pero más allá de eso también es que el inversionista igual tiene que tener ese margen. O sea, tiene que saber que siempre va a haber un margen ahí de error y estar preparado financieramente para eso también, ¿verdad? Claro, usualmente yo no suelo decirle al cliente un porcentaje, sino más bien un rango, decir, bueno, entre un 6 y un 8, ¿verdad? Claro. Porque él tiene que saber moverse entre Claro. ese rango, ¿verdad? Y una cosa, para terminar esta Te parte bloqueo. que por mi parte, quiero decirle algo
que nunca tienen en cuenta, que es la vacancia. Es decir, ¿cuánto tiempo yo voy a tener desalquilada mi unidad? Porque eso repercute financieramente en los meses que no voy a tener ingresos. 100%. Si es probablemente un inmueble de alto valor, probablemente tengas una vacancia un poco más amplia porque, bueno, el público de alto valor es un poco más pequeño, ¿verdad? Es una masa más pequeña. Claro, o probablemente si es que yo invierto en una zona que no tenga una demanda tan alta, entonces mi ocupación va a ser menos, ¿verdad? Y no es lo mismo tener un mes de ocupación que 2 o 3 meses de vacancia, perdón. O sea, son 3 meses de alquiler que no vas a estar recibiendo y que vos tenés que estar pagando Es expensas. muchísimo. Entonces, eso hay que poner también en la planilla Claro, y considerarlo, ¿verdad? Sí. Y algo que es muy importante es cuándo recupero mi capital. Acá hoy en Paraguay, ¿qué plazo decís que es razonable el plazo de retorno del capital para el inversor? Eso va muy de la mano con el objetivo del comprador. Yo creo que no hay una respuesta correcta a esa pregunta, porque para mí, si yo tengo una necesidad de recuperarlo esto en 5 años, entonces yo tengo que invertir en una opción que me permita hacer eso, ¿verdad? Claro. O sea, ya atacás diferente el objetivo sí. cuando eso es. El otro día justamente siempre discutimos con clientes. Debatimos. Siempre debatimos con clientes. Y el otro día estaba hablando con uno y me dijo, bueno, yo quiero a 10 años tener un retorno, ¿verdad? Entonces ahí cambia totalmente el panorama, porque a 10 años quizás, no sé si el departamento que él estaba viendo quizás sea la mejor opción. Quizás hubiésemos ido ya por un terreno o algo que tenga ya una revalorización más rápida. Perdón, es más lenta pero más grande con el tiempo. A largo ¿verdad? plazo, sí. A largo plazo. O sea, el porcentaje es mayor. El departamento, y ustedes me van a decir si están o no de acuerdo conmigo después, el departamento tiene una muy alta plusvalía al principio, ¿verdad? Pero con el correr de los años, a los 7, a los 10, a los 15 años, la construcción empieza a devaluarse y es momento de vender la unidad y comprarse una nueva. Totalmente. O sea, con un departamento yo tendría que hacer una estrategia de entrada y salida. De hecho, que los inversionistas está luego la entrada y salida rápida, ¿verdad? Es uno, pero después están los inversionistas que le sacan el jugo 2 años, ponerle, y al tercer año ya venden de vuelta. Ni siquiera llegan a los 5, ¿verdad? Claro, porque más todavía en un mercado emergente como el nuestro, cada día nosotros vemos edificios y construcciones nuevas. Entonces, van apareciendo nuevas tecnologías constructivas, nuevos estilos de piso, el baño, el ascensor, es siempre lo que delata de repente la edad de un edificio. Entonces, esas cosas uno no puede cambiar, por eso es que uno tiene que ir cumpliendo ciclo con los departamentos. Pero lo que decís de los terrenos me parece muy interesante, porque ahí varía tu estrategia y ahí vos podés llegar a obtener el doble o el triple de lo que invertiste, que en un departamento es difícil llegar a esos niveles de plusvalía. Y ahora hablando un poco, ya estuvimos hablando de los gastos que uno tiene que tener en cuenta. Justamente esos gastos que mencionamos afectan lo que es mi rentabilidad, si es que ese es mi objetivo. También importante diferenciar rentabilidad bruta de neta, porque hay gente que muchas veces se enfoca en ese número que le venden y se olvida analizar todos estos factores que mencionamos antes. Y también importante mencionar que no existe una inversión sin riesgo. Entonces, siempre que nosotros hablemos de meternos a comprar un departamento, un terreno, una propiedad, con el objetivo de invertir, tenemos que hablar también de los riesgos, ¿verdad? Claro, y realmente una inversión sin análisis es un riesgo real. Ese sí es un riesgo real. Claro, es una apuesta. O sea, puede salir mal, puede salir bien, pero si no hiciste el mínimo análisis, es como que estás apostando muy riesgosamente, valga la redundancia. Para mí es importante analizar cuáles son los factores que uno tiene que tener en cuenta al momento de riesgo. O sea, estuviste hablando, Gustavo, de la vacancia, que es un riesgo. O sea, hay que tener en cuenta eso. También el perfil del inquilino o la liquidez que yo puedo tener con mi departamento. ¿Cuáles son para vos los factores más importantes de riesgo a tener en cuenta? Y depende mucho de qué tipo de inversiones estamos hablando. Siempre hay riesgos. Eso es algo que el comprador tiene que saber, que siempre va a haber un pequeño porcentaje de riesgo y ahí puede variar, ¿verdad? Y algo que yo siempre digo es que a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿verdad? Eso se aplica perfectamente dentro de bienes raíces, ¿verdad? Si yo quiero minimizar los riesgos, probablemente mi rentabilidad también va a ser un poco menor. Es decir, voy a pagar más caro por un producto que yo sé que va a salirme bien. Es decir, tenemos muchas desarrolladoras, por ejemplo, con muy buena trayectoria que nosotros podemos demostrar, podemos ir a recorrer sus edificios terminados, podemos ir a ver todos los premios que se han ganado.
Y esos precios los precios de esa desarrolladora van a ser ligeramente más altos que una desarrolladora que recién está empezando, probablemente que sea de capital extranjera, Ujú. y así, ¿verdad? Entonces nosotros comparando valores por metro cuadrado decimos, y ese es un error que se comete mucho hoy en día, y volviendo Sí. comparar solamente valores por metro cuadrado, no, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber que si mi valor por metro cuadrado de entrada es mucho más bajo Ujú. que el valor Que el promedio. que el promedio, quiere decir que probablemente, ¿por qué estoy pagando menos? Ujú. Quiere decir que hay un poco de riesgo ahí. Yo estoy pagando más por disminuir el riesgo. Ujú. ¿Verdad? Exactamente. Eso es algo que tenemos que verlo luego en el precio, ¿verdad? Claro. Y como nosotros nos damos cuenta, bueno, le hablé de la trayectoria. Siempre es importante ver quién está construyendo, ¿verdad? Totalmente. No solamente la empresa que desarrolla, sino la empresa que construye, la empresa que... Podemos indagar más quién provee los materiales, Claro. qué tipo de materiales va a utilizar, ¿verdad? ¿Quiénes están detrás de ese proyecto? Claro. Porque finalmente vos estás haciendo, te estás asociando con ellos. O sea, ellos son tus socios en esta inversión. Sí, y sobre todo también, inclusive si se puede recorrer obras anteriores, visitar, mirar la calidad constructiva, materiales, todo. Eso Totalmente. es importante hacer. Pero ahí entra lo que dice Gustavo. Si es una empresa con una gran trayectoria, tienen varios edificios que demuestran lo que cumplen, pero ahí vos estás pagando un precio un poco más alto porque esa trayectoria los avala, pero tenés una seguridad mayor. Entonces, normalmente con con un desarrollador nuevo, no tenés esos edificios previos para recorrer porque están empezando, pero te ofrecen un precio menor. Claro. Entonces, ahí ya depende de la decisión propia tuya de decir si me arriesgo con estos o no, me voy a lo seguro y pago un poco más. Ujú. Y después están las zonas también, que por zonas el metro cuadrado es diferente. Es muy interesante lo que mencionas, porque cuando hablamos de zonas también hablamos de riesgos, ¿verdad? Ujú. Cuando hablamos de zonas que ya están consolidadas, estamos pagando también un precio más alto Sí. por entrar, qué sé yo, en la zona cerca de los centros comerciales, el eje corporativo, las zonas que más demanda tiene, Claro. están ya un poco más altas, ¿verdad? Pero Porque si nosotros, hoy esa demanda ya es actual. claro, porque ya es un mercado más maduro que todavía tiene mucho que crecer, pero ya está más... Consolidado. más consolidada, esa es la palabra correcta, que otras zonas donde yo puedo decir, bueno, yo quiero entrar acá a un precio más bajo, pero con el riesgo de que todavía no suban los precios, ¿verdad? Y eso fue un error que cometimos con un cliente hace un poco más de 3 años, donde vimos una zona, vimos el potencial de la zona y dijimos, bueno, esta zona va a explotar, Ujú. ¿verdad? De acá a unos años va a explotar. Acá unos años va a explotar. Decidimos, compramos, o sea, le recomendé que compró, construyó unos duples ahí. Y en el primer año nos vendíamos. El segundo año nos vendíamos, ¿verdad? Y hoy esa zona está explotando. Ahí nos equivocamos un poquitito con el timing, Con el ¿verdad? timing, sí. Pero era el riesgo que ese cliente estaba dispuesto a asumir, ¿verdad? Porque le dije, o construí acá con este riesgo, o construí acá en una zona que ya creció Con otro precio. con otros precios. Claro. ¿verdad? Y Claro. bueno, el valor del terreno era muy, pero muy bueno, que decidió aceptar ese riesgo, ¿verdad? Ok. ¿Y saben qué zona es? ¿Qué zona? La zona del distrito Perseverancia. Ah, Mm, mira, claro que esa zona ahora tiene Y por el hecho de que este distrito Perseverancia ahí le dio más valor a la zona. totalmente. sí. Pero antes vos decís Artigas y es así. Claro. Que de hecho Artigas va a seguir transformándose porque sabemos que se va a hacer una inversión muy fuerte ahí. Entonces, hablando de zonas, ¿verdad? Hay zonas que pagan más por menos riesgo. Ahora quiero hablar algo un poco más puntual. ¿Qué números vos crees que hay que analizar sin falta antes de invertir? Números. Y primero, precio por metro cuadrado, ¿verdad? Pero no así analizar y comprar el que es más barato, sino que haga sentido lo que yo voy a pagar en comparación a lo que yo voy a recibir, Ok. ¿verdad? Entonces, si yo voy a comparar precio por metro cuadrado de un proyecto de clase triple A, tengo que comparar con otro proyecto de clase triple A. Hay que comprar manzanas con Claro, manzanas. no voy a comparar un proyecto premium con un proyecto económico, Ujú. porque ahí claramente el proyecto económico va a tener un mejor retorno, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre precio por metro cuadrado. Y más que números, yo creo que hay que analizar siempre la demanda del mercado. Ujú. Que eso es algo que a veces no se puede cuantificar. Es decir, no se le puede poner un número acá hay demanda de 100. Claro. Acá hay demanda de 50. Pero es un análisis más cualitativo Sí. de a qué precio yo voy a alquilar
y hacer una búsqueda, digamos, de... Como si yo fuese mi propio inquilino. Claro. Yo quiero vivir en este departamento y empiezo a buscar. ¿Cuánto cuestan hoy los departamentos en esa zona? Claro, y ahí yo voy a comprar y veo, mira, en esta zona se están publicando a este precio alto y yo llamo y ya se alquiló y ya está todo ocupado. Ese es un indicador que... Sí. Entonces el mercado ya validó esa zona. Claro. Eso es algo muy importante. Entonces si yo digo que el mercado validó la zona ahí, yo voy a entrar. Claro. Porque ya no es especulación, ya es un análisis concreto. Claro, es algo que está pasando y es algo que si uno va a comprar en Pozo, por lo general la tendencia es que eso vaya aumentando en los próximos años. O sea, si hoy el alquiler es de $500, de acá a unos años puede ser 600, 700 e ir aumentando, ¿verdad? O sea, es la tendencia si es que todo sigue en el mercado como va hasta ahora. Entonces me parece interesante analizar eso, solo que también es importante destacar que en nuestro mercado en Paraguay no tenemos muchos datos, muchas estadísticas de las cuales podamos usar como guía. Entonces ahí toca hacer esa investigación de campo que estás mencionando de llamar, investigar, y también ahí entra un poco lo que es nuestro trabajo, que nosotros como que ya manejamos la situación del mercado porque es nuestro día a día, pero eso no descarta que una persona pueda validar tanto lo que nosotros le decimos como lo que otro asesor le pueda decir con lo que esa persona ve en esa zona, ¿verdad? O sea, Claro, es algo aparte de que vos le asesores, esa persona tome Claro. también la posta y empezar a investigar. Sí, porque eso también es otra cosa que me doy cuenta de que cuando uno está más informado, tiene más tranquilidad al momento de invertir. Cuando uno no tiene la información, es como que ya está pagando inclusive las cuotas, pero está pagando con miedo. Porque es como que, ay, no sé si cometí un error, no sé si me arrepiento, estoy a tiempo. Eso suele pasar también cuando uno no tiene bien la información sobre esa zona. Ok, ahora vamos a hablar de casos reales del mercado. En tu experiencia, Gustavo, vamos a contar una experiencia mala y una experiencia buena, en la que ganó el razonamiento numérico y en el que ganó la emoción y de repente hubo algunos errores por ahí. ¿Puedes comentarnos una inversión reciente, algún cliente tuyo que haya hecho y que resultó bien porque se analizaron los números? Sí. Hace poco, bueno, ya no hace poco, ahora ya le entregaron hace un par de meses la unidad a un cliente, pero esto lo analizamos hace 2 años y algo, ¿verdad? Claro. Era una inversión financiera, más que de bienes raíces, era financiera, donde nosotros, o sea, el cliente iba a poner cierto capital, iba a ir pagando ciertas cuotas, era ya el momento de tener que hacer el desembolso final, es decir, la famosa cuota de posesión. Ahí íbamos a ponerlo a la venta y íbamos a hacer un cashback, es decir, iba a pagar él con la venta. Ok. ¿Verdad? Y logramos duplicar su dinero. Buenísimo. Fue algo muy bien hecho, muy calculado, porque lo hicimos. Yo recuerdo que tuve una reunión virtual con él. Okay. Hicimos un Excel, vimos los escenarios, ¿verdad? Incluso, ¿qué pasa si no lo vendemos, lo alquilamos? Y Claro. bueno, ¿verdad? El peor caso y el mejor caso. Por suerte nos salió bien y logramos duplicar su dinero. Ojo, que no quiero decir que tuvo un retorno del 100%. O sea, no es el rendimiento del departamento, sino fue un rendimiento financiero. Lo que duplicamos fue lo que la cuota inicial que él entregó, Claro. más la cuota que fue pagando. Es Sí. decir, el departamento, ponerle que valía 100,000. Estoy dando un ejemplo. Sí. Y él puso, durante toda la obra, puso $30,000. Al venderlo, vendimos por 130 y algo. Claro. Entonces, él recibió 60,000. Entonces, ahí él duplicó su dinero. Claro, él duplicó todo lo que él ya aportó hasta ese Sí, momento. no es que él vendió por 200 y Claro. ganó 100. Claro. Sí, Ese es un error que... Sí, y eso Claro. fue lo que hablamos la vez pasada justamente, de pasar la mayor cantidad de monto al final ya para volver a vender. Pero es importante saber en qué momento, para que la gente sepa también, en qué momento, o sea, después de cuánto vendió el cliente su departamento. Y en este caso lo vendió casi al momento que lo recibió. Ok. Entonces, él no tuvo que poner de su bolsillo la cuota La de cancelación, sino que lo hicimos de la venta, ¿verdad? Ok, pero desde la entrega inicial hasta que vendió, ¿pasó cuánto tiempo? Pasaron 2 años. 2 años, ya. Y es importante, este es el famoso apalancamiento, Sí, ¿verdad? sí. Que es también para otro episodio, luego se va a tanto que Totalmente. hablar ahí. Sí. ¿verdad? Pero cuando se hace bien se puede conseguir estas cosas. Lastimosamente, no todos los desarrolladores ofrecen este Eso iba a tipo de mencionar. apalancamiento. Y ahí está de vuelta, bueno, volvemos al principio, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero duplicar mi dinero, yo quiero alquilar. Entonces ahí nosotros que sabemos, entendemos cómo funciona el mercado, vamos a saber guiarle para decirle cuál proyecto puede hacer eso. Claro. ¿Cuál empresa, cuál desarrolladora le permite eso de acuerdo a sus Claro. políticas de venta?
Claro, esa versatilidad que tiene cada desarrollador. Yo creo que realmente es muy importante e interesante tener eso porque hay clientes que quieren tener esa entrada y salida rápida. Sí, que esa es su jugada. Que esa es la jugada, Sí, sí. totalmente. Pero es un punto importante tocar de que no todas las desarrolladoras manejan las mismas políticas, así que por eso es importante que el cliente sea sincero con el asesor y le diga, mira, yo lo que quiero lograr es esto y esto. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? ¿Con quién? Y ahí nosotros vamos entrando y recomendando las desarrolladoras. Porque también otra manera, otro beneficio que muchos clientes ven, por ejemplo, tengo 2 departamentos, los dos cuestan $100.000, pero una desarrolladora me permite entregar solamente el 20, el 30% durante obra y el saldo al final, que es algo que no muchas desarrolladoras ofrecen, y la otra desarrolladora me pide que mi entrega inicial sea el 30% y el saldo cancelar durante la obra. O sea, son dos escenarios diferentes, Claro. cuestan lo mismo, pero al final no cuestan lo mismo. O sea, financieramente la Sí. manera en la que voy a pagar eso no es igual. Entonces, inclusive en otros países que vienen clientes que tienen inversiones en bienes raíces en otros mercados y vienen y nos preguntan si acá se pueden hacer cosas que en otros países se permite. Por ejemplo, no sé, con la seña, con $1.000, $2.000, ya sos dueño del departamento y pagas la contraentrega casi el 100% al final. Que eso en otros mercados se puede, se hace, que acá todavía no estamos en esa situación. O el tema de hacer apalancamiento con los bancos también, que hay otros países que tienen otras tasas de intereses. Entonces, yo creo que eso va a ir evolucionando y va a ir cambiando también en nuestro mercado para que más personas puedan aprovechar esa herramienta que es el apalancamiento que en otros mercados se escucha tanto, ¿verdad? Y va a ir cambiando eso a raíz de la demanda del tipo de cliente que viene, porque están viniendo muchos Claro. clientes europeos, Ujú. clientes que están acostumbrados a un sistema Sí. de pago. Entonces yo creo que también nuestro mercado se va a tener que ir adaptando a eso. Claro, y también gracias a los fondos de inversión extranjeros que van a venir a nuestro país, que ya están llegando algunos, Sí. eso va a facilitar que el dinero se pueda mover mejor y para mí algo importante es que a los paraguayos les beneficie, porque nosotros tenemos, o sea, yo sé que van a estar de acuerdo conmigo en que tenemos muchos clientes paraguayos que invierten en su propio país, que eso es algo que a mí me encanta, que el paraguayo confíe en su país. Pero sí es que hay una parte importante de la población que no puede acceder porque no tenemos esa herramienta con el banco, porque las Ujú. tasas son todavía un poco elevadas, que gente de otros países sí puede aprovechar porque en sus bancos, en su país tienen esas tasas que son, para nosotros son bajísimas, ¿verdad? Entonces Sí. yo creo que cuando se llegue a eso también el paraguayo va a poder aprovechar, sea para su casa propia, sea para su inversión inmobiliaria, y ese momento va a ser muy interesante. Ahora, hablamos de la inversión que salió bien. Podemos hablar un caso tuyo o un caso que hayas escuchado de alguien que invirtió de manera emocional, o sea, Ujú. priorizando la emoción y que hubo errores por el camino. Ay. Ay. Unos cuantos, seguro. Bueno, pero hablando de la emoción, y quiero citar este caso particular de un cliente que le gustó demasiado, le gustó tanto su construcción, su obra, Ok, que terminó construyendo para sí mismo. ok. Esa misma hora se quedó él con... No es que se quedó con él, pero él no estaba pensando en su cliente final. Él estaba pensando en sí mismo, decir, voy a construir con las medidas en las que yo Claro. en la que a él le gustaría. Sí. Incluso puso en el baño, puso un empapelado, ¿verdad? Eh, Él con mucho orgullo viene y me cuenta, mira, me costó $250 este empapelado, ¿verdad? Yo, mira, sí, Un papel tapiz. un papel en Por el la baño, pared en el del baño baño. social. ¿Algo en especial era así o...? Era un Ok. diseño interesante, peculiar. No era tampoco algo muy alocado, pero Ok. era algo muy personalizado, ¿verdad? Ajá. Claro. Y me tocó mostrar eso y los clientes me decían que esto no me gusta, quiero cambiar. Y los $250 que Claro. No el sirvió propietario para... puso, y él seguía poniéndole cosas, equipando su Ujú. unidad. Era preciosa la unidad para él. Claro. O sea, Claro. pero no pensando en su futuro inquilino. Incluso me dijo, Gustavo, ¿qué te parece si es que asfaltamos la calle? Me dijo, porque es un empedrado, ¿verdad? Ah, se Ok. emocionó, se emocionó. Se emocionó. Estamos hablando de emociones. Se fue todito, como Y le se dije, no. Y tenés que calmarte porque si no, estás perdiendo dinero. Le dije. Y después no va a tener mucho margen para poder vender a un precio Y claro, o sea, realista. vos no podés pretender que todas las cosas que vos le cargas a una unidad, ya sea que sea departamento, casa doble, lo que sea, que vos vas a recibir después lo mismo, ¿verdad? O más, inclusive. Hay O- gente o que más. piensa que va a recibir más por... Porque le ponen equiparle. muchas chucherías. Sí, sí, Sí. sí. Y eso es un error
muy común, sobre todo en los constructores que no entienden de desarrollo inmobiliario. Ellos saben construir, construyen muy bien. Claro. O sea, es una casa preciosa, no se va a caer por nada del mundo. Sí, sí. Pero el desarrollo inmobiliario es una materia diferente, ¿verdad? Y uno tiene que primero saber a qué precio va a vender y después ahí hacer el análisis hacia atrás y ver cuánto tiene que gastar. Lo que hace la gente es al revés. Uno compra un terreno, invierte, le va poniendo cosas y después al final quiere vender, o sea, agregarle otra vez su ganancia. Sí. Y bueno, yo gasté, no sé, 200 y quiero ganar 60 y lo quiero vender en 260, ¿verdad? Pero estás compitiendo con opciones similares, quizás más económicas o del mismo nivel, que están en 180, 170. Entonces vos terminás por debajo de tu costo incluso, ¿verdad? Sí. Y un chiste que siempre hago, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién te mandó a construir esa pirámide? Sí, claro, totalmente. Sí, pero eso que mencionas es cierto. El hacer algo de una manera demasiado personalizada, demasiado al gusto de un tipo de consumidor es arriesgado y o vas a hacer la última casa que se venda en la zona o tiene que venir alguien que justo coincida con los gustos que vos tenés y que le encante la casa, ¿verdad? Pero qué peculiar este caso realmente. Claro. A mí también me pasó, quiero contar una experiencia. Vendí un triplex, pero me costó muchísimo porque hermoso el triplex. O sea, era una cosa hermosa, de 3 pisos, pero toda la pared de la planta baja era un color verde kiwi. Así, era un verde así bastante peculiar. Y la señora estaba convencida de que era hermoso. A mí me gustaba también personalmente, pero Claro. cada cliente que se iba le gustaba la casa, pero me mencionaba la pared. De hecho, que la persona que compró, lo primero que pidió hacer es que se pinte esa pared. ¿Entendés? Y son cosas que el dueño o la dueña piensa que le va a dar valor o piensa que es bueno, pero es algo muy personal. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Claro, porque vos ves una pared verde. Para algunos va a ser hermoso, para otros va a ser horrible. Claro, totalmente. Sí, eso es muy interesante. Y yo creo que por eso los departamentos se entregan casi todos en blanco o en tonos neutros. Porque a mí me gusta pensar que es como un lienzo en blanco y la persona que viene puede darle su toque. Le da su toque, Que sí. es si es que uno va a vivir ahí. Pero inclusive si uno va a invertir, va a alquilar, le puede dar un estilo un poco más neutro que atraiga a más personas y que más personas se sientan confortables en ese lugar, ¿verdad? Pero muy interesante ambos casos que mencionamos. Y realmente invertir bien no es una cuestión de suerte. O sea, no es que vos tirás tus $100,000 y decís ojalá que salga bien, sino que hay que tener un método, hay que tener un pienso, hay que analizar, no hace falta ser un experto, pero entender por lo menos lo básico, ¿verdad? Eso Claro. es importante. Totalmente. Y ya que estamos aprovechando el espacio, ¿qué mensaje vos les darías, inclusive a este cliente tuyo o a clientes inversionistas, qué mensaje le darías antes de invertir, ¿verdad? A ellos personalmente? No puedo decir grosería, ¿verdad? Vamos a silenciar. Bueno, siempre analizar de forma criteriosa. Siempre hay emociones. Eso no podemos negar, no podemos decir, no, yo no tengo emociones. Y, Claro. ¿verdad? Me tocó trabajar con clientes, incluso los más serios, los más Fríos. fríos, estoicos, ¿verdad? Pero siempre hay alguna emoción detrás, ¿verdad? La emoción de querer ganar más, la emoción de ser, no sé, más grande que Que te otro, salga bien la jugada. que te salga bien la jugada. Sí. O sea, es analizar bien con números, tener buenos criterios, analizar la demanda, ¿verdad? Analizar todas las cosas que estuvimos hablando hoy y tomar una decisión con calma. Es decir, si vos querés comprar demasiado una unidad, un terreno, ¿verdad? Anda, descansar, dormir bien y al otro día. Y mira que este mensaje lo digo de todo corazón, ¿verdad? Y es medio... estoy pateando contra mi arco, ¿verdad? Porque yo como asesor inmobiliario, ¿verdad? Quiero que tomes la mejor decisión, pero esto probablemente pueda hacer que te retrase más mi venta. Claro. Pero va a ser una venta bien hecha. Es decir, la persona va a comprar que se tome su tiempo un día, 2 días, no demasiado, porque también se puede perder la oportunidad. La oportunidad, sí. Pero sí tomarse el tiempo para pensar, analizar bien y una vez que haga sentido, hace luego sentido. Cuando vos estás... Hace un clic. Hace un clic, me tocó a mí porque yo compré también un par de propiedades y al momento digo, este es. Claro. Así, es una sensación que pasa y bueno. Me encanta. Y realmente, así como dijiste, nosotros estamos ahora en un mercado muy dinámico en el que
no podemos dormirnos en los laureles, o sea, no podemos estar meses y meses pensando si comprar o no cierta unidad, porque la unidad ya se vende y ya se reserva, pero al mismo tiempo es como un equilibrio de no hacer de manera impulsiva las cosas, porque estamos hablando de valores que 50.000, $100.000, para algunos es mucho, para algunos es poco, pero es dinero, o sea, es algo que uno realmente tiene que pensar bien dónde va a destinar eso, y yo creo que en este caso, hablando de no es tanto emoción versus números, sino los números te dan una emoción que es la tranquilidad. O sea, una vez que vos tengas esos números analizados, vas a pagar más contento. Lo que sale vas a estar preparado para lo que venga, porque vos analizaste el escenario conservador, el escenario más realista y también el escenario más positivo. Entonces vos estás preparado como para tener un rango de cosas que puedan pasar y estar preparado para eso. Así que el mensaje final de este episodio es justamente que se asesoren de manera profesional, que puedan buscar ayuda, que puedan analizar también ustedes mismos, o sea, entender básicamente en qué se están metiendo y tomar la mejor decisión y que puedan estar tranquilos con eso. Claro, y no solamente en la compra, en la venta también, porque justamente estuvimos recorriendo en estos días con Ro y vimos muchos carteles de propietarios, o sea, que el propietario vende por su cuenta. Eso significa que hay emociones de por medio ahí, no hay un asesoramiento racional. Entonces es una venta emotiva y lo que le dije a Ro es que hay muchísima oportunidad para nosotros los asesores para poder guiarle a la gente, y también la gente se va a ir animando, esos propietarios se van a ir animando y también se van a dar cuenta con el tiempo de que necesitan ese pensamiento racional más allá de lo emocional. Nadie dice que, o sea, que deja tu emoción de lado, pero sí ser 50% racional, 50% emocional. Claro, totalmente es importante eso. Así que esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que les haya servido, que hayan aprendido. Si tienen preguntas sobre algo que estuvimos hablando, nos pueden escribir, vamos a dejar nuestros contactos y también nos pueden dejar en comentarios aquí de qué les gustaría que hablemos en el siguiente episodio y vamos a estar leyendo. Sí, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse en YouTube, en Spotify y nos vemos en el próximo episodio.